Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Patricio y hoy hablaremos sobre cómo interpretar una biometría hemática. Para interpretar una biometría hemática tenemos que conocer a sus integrantes, a la serie roja, a la serie blanca y los trombocitos. La serie roja nos da parámetros como hematíes, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración corpuscular media de hemoglobina, reticulocitos y amplitud de distribución eritrocitaria. Los hematíes, sus valores normales circulantes son alrededor de 4.8 a 5.5 millones. La media es 5.2 millones. Podemos pensar que si los valores están por arriba es poliglobulia y si los valores están por abajo es anemia. Pero para determinar adecuadamente la existencia de anemia o poliglobulia hay que conocer la concentración de hemoglobina y hematocrito. Recordar, para saber si verdaderamente tiene poliglobulia o anemia, determinar hemoglobina y hematocrito. La hemoglobina tiene una concentración en sangre de 14 gramos por decilitro en la mujer y 16 gramos por decilitro en el varón. Si la hemoglobina está aumentada y los hematíes están aumentados, podemos decir que nuestro paciente tiene poliglobulia. Si los valores de hemoglobina están disminuidos, decimos que tiene anemia, no importa la cantidad de hematíes. El hematocrito, con una concentración alrededor del 45%, se obtiene de una muestra de sangre en la que se separa una fase sólida de una fase líquida. El hematocrito representa la fase sólida. Los valores normales son de 45%. Arriba del 45% es poliglobulia o hemoconcentración. En una hemoconcentración se pierde líquido y la proporción sólida aumenta. Por tal motivo el hematocrito se eleva. Si los valores están por abajo de lo normal, indica anemia o hemodilución. En la hemodilución hay una gran cantidad de líquido. Por tal motivo, disminuye la proporción sólida dándonos un hematocrito bajo. El volumen corpuscular medio es un índice que en su normalidad es de 83 a 97 femtolitros. Representa el volumen de los eritrocitos. Si es mayor, decimos macrocítico. Si es menor, decimos microcítico. Y si está en valores normales, decimos normocítico. En un paciente en el que diagnosticamos anemia, se debe valorar el volumen corpuscular medio para clasificarlo en anemia microcítica o anemia normocítica o anemia macrocítica, es decir, anemia con eritrocitos de volumen pequeño, de volumen normal o de volumen elevado. La concentración corpuscular media de hemoglobina con un valor normal de 34 más menos 2 gramos por decilitro expresa el contenido de hemoglobina de cada hematíe. En este dibujo los carritos son la hemoglobina y el cubo rojo es el eritrocito. La concentración por arriba de lo normal es hipercrómico, indica que los eritrocitos tienen una gran concentración de hemoglobina. Valores por abajo de lo normal es hipocrómico, representa eritrocitos con poca concentración de hemoglobina, y los eritrocitos con concentración normal, utilizar el término normocrómico. Los reticulocitos tienen valores entre 35.000 a 75.000 por microlitro. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes, es decir, son hematíes inmaduros que no tienen núcleo, pero que tienen aún organelas citoplasmáticas. Estos hematíes abandonan la médula ósea aun cuando son jóvenes, van a la sangre periférica y terminan de madurar en un periodo de tiempo de 24 horas hasta convertirse en hematíes. Si estos valores están por arriba de lo normal, se trata de una anemia de origen periférico. Eso quiere decir que hay una destrucción periférica de los hematíes. Esto produce una disminución de su número. La médula ósea responde con una mayor producción de reticulocitos y que son enviados a la sangre periférica a compensar la destrucción existente. Y en el laboratorio vemos que los reticulocitos están elevados. Por ejemplo, en caso de anemia hemolítica y en anemia hemorrágica.
Si los reticulocitos están por debajo de la cifra normal, significa que existe una anemia de origen central. Aquí la médula ósea no tiene la capacidad de producir muchos reticulocitos, disminuyendo la población que viaja a la sangre periférica y desencadenando una menor cantidad de población de eritrocitos, dándonos en el laboratorio reticulocitos bajos y hematíes bajos, como en el caso de anemia plásica y anemia por déficit de vitamina B12. La amplitud de distribución eritrocitaria con valor normal de 13 más menos 2% indica la variación del tamaño de los eritrocitos. Cuando está elevado se usa la terminología anisocitosis. Sí, anisocitosis. Para estudiar a la segunda familia, la serie blanca, cuando los valores están por arriba de la normalidad, se utiliza la terminología citosis o filia. Por debajo de la normalidad, la terminología penia. Nos sirve para valorar valores de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Los leucocitos tienen un valor normal entre 6.000 a 10.000 por microlitro. Si los valores son superiores, a esto se llama leucocitosis. Si los valores son inferiores, se llama leucopenia. La leucocitosis, la mayoría de los casos, se debe a un aumento de los neutrófilos. La principal causa, las infecciones. También se eleva en el recién nacido y se debe a un aumento de los linfocitos. Esto se llama leucocitosis fisiológica. Otra causa que no tiene nada que ver con las infecciones son el dolor agudo, también los procesos inflamatorios, las quemaduras extensas, alguna neoplasia. Cuando los leucocitos están por arriba de 30.000 por microlitro, se llama reacción leucemoide y nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial con leucemia. Los neutrófilos con valores normales de 3.000 a 5.000 por microlitro, representando el 55 al 65%, los valores superiores, neutrofilia, valores inferiores, neutropenia. La neutrofilia, principal causa de neutrofilia, proceso infeccioso, pero también hay que pensar en neoplasias hematológicas. Neutropenia. Hay que saber descartar una neutropenia relativa. Para entender lo que es una neutropenia relativa, dibujemos a los neutrófilos y a los linfocitos. Los neutrófilos tienen una cantidad normal y a causa del aumento de los linfocitos, el número total de leucocitos aumenta, pero el porcentaje de neutrófilos disminuye y nos deja de conclusión que una neutropenia auténtica se acompaña de una leucopenia. Otras causas de neutropenia, las causas congénitas, las neutropenias adquiridas por fármacos, por infecciones, como en el caso de las virales o por VIH, o en sepsis por agotamiento del compartimiento medular. Los linfocitos con un valor normal de 1.500 a 4.000 por microlitro, representando del 25 al 35% de la fórmula leucocitaria. A valores superiores es linfocitosis y a valores inferiores linfopenia. La linfocitosis hay que excluir la linfocitosis relativa, en donde el número de linfocitos es normal, pero su porcentaje se eleva porque los neutrófilos disminuyen. Otra causa como la leucocitosis fisiológica, la mononucleosis infecciosa, la tuberculosis o en la recuperación de algunas enfermedades inflamatorias como en el síndrome del intestino irritable. Linfopenia en casos de procesos sépticos como una infección por VIH, aumento del cortisol en el cuerpo cuando se usa corticoides o enfermedad con hipercortisolismo. Los monocitos con valores de entre 100 a 500 por microlitro, representando del 4 al 8% de la fórmula leucocitaria. Si el valor está elevado es una monocitosis y si está disminuido, monocitopenia. Monocitosis aparece en procesos subagudos y crónicos como infecciones, enfermedades autoinmunes o en hemopatías. Y los corticoides usados por tiempo prolongado explican la monocitopenia.
los eosinófilos con valores normales de 20 a 350 por microlitro, representando del 0.5 al 4%. Si están elevados, hablamos de eosinofilia. Si están disminuidos, es eosinopenia. Eosinofilia. Hay muchas causas que le explican, pero con mayor frecuencia nos hace pensar en enfermedades alérgicas e infecciones como las parasitosis. Otra vez, alergia y parasitosis. Eosinopenia es posible observarla en la fase de lucha de la mayoría de las infecciones agudas. Basófilos, los valores normales son de 10 a 100 por microlitro, representando el 0,1 de la fórmula leucocitaria. Si el valor es superior, pues hablamos de una basofilia. Si el valor es inferior, basofilopenia. Basofilia aparece en casos de hipersensibilidad a algunos medicamentos o alimentos. Basofilopenia, las mismas causas que provocan eosinopenia. Se utiliza la terminología pancitopenia cuando en la sangre periférica hay una disminución de las tres series, es decir, la serie roja, la serie blanca y los trombocitos. Un resumen de las dos familias. Y la tercera familia, las plaquetas o trombocitos. Los valores normales oscilan entre 150.000 a 350.000 por microlitro. Si las plaquetas están por encima de la normalidad, se trata de una trombocitosis. Si está por debajo de la normalidad, trombocitopenia. La trombocitosis pueden ser primarias o secundarias. Las secundarias como la hemorragia reciente, una infección aguda, tumores como la enfermedad de Hodgkin, enfermedades autoinmunitarias, las primarias como en la trombocinemia esencial hemorrágica, donde los valores de plaquetas son superiores a 450.000. La trombocitopenia, que pueden ser centrales cuando el defecto es en la médula ósea y periféricas cuando la alteración se produce en las plaquetas circulantes. Aquí están las tres familias a modo de resumen. Y eso es todo. Gracias.